Ponete la 10. Ponete la 10. Escuchala a Sofía Caram. En Radio 10. Corría el 10 de diciembre de 2021. Casi en soledad, el outsider que se había hecho famoso por insultar y decir barbaridades en la televisión, llegaba a ocupar una banca de diputados en el Congreso Nacional. Lo veían ahí sentadito al tipo, al fondo, con su entonces compañera Victoria Villarroel, y la verdad es que nadie imaginaba este escenario 4 años después con el mismo protagonista, ¿no? En solo 2 años, Javier Milei llegó a presidente de la Nación, después de aquel momento en que asume por primera vez una banca de diputados y por primera vez se lanzaba a la política. Lo curioso es que, creyendo que se llevaba todo puesto y sin negociar, aquella asunción de Javier Milei fue con un discurso desde afuera y a espaldas del Congreso Nacional. La verdad es que le costó caro al principio, ¿no? Unos cuantos cachetazos. Acordate, la primera ley bases que no salió, los que se morían, los que se hacían encima por colaborar y Milei no les abría, no la puerta, ni un poquito así la ventanilla del auto. Pero con esa misma oposición amigable que si vos mirás el recorrido en estos 2 años, le balizó el camino al presidente outsider. Le mostró cómo tenía que hacer, le enseñó a Javier Milei lo que tenía que hacer para sobrevivir como presidente del sillón de Rivadavia y para lograr además lo que cualquier presidente necesita, que son acuerdos, apoyos, votos. Le enseñó esa misma oposición y aprendió a los tumbos, pero aprendió a ejercer política con mayúsculas, ¿no? Y así fue que 2 años después, Milei gana, también contra todos los pronósticos, cuando parecía que se caía el gobierno, cuando se hablaba de juicio político, cuando se hablaba de una debacle financiera, cuando se hablaba de una crisis irremontable, gana las elecciones de medio término. Y luego de eso ya no solo hubo un discurso de espaldas al Congreso, como hace 2 años atrás, sino que a fuerza de negociación, billetera y viento de cola que trajeron las urnas del 26 de octubre, la Libertad Avanza logró la primera minoría en la Cámara de Diputados, arrebatándosela por primera vez al peronismo, y montó, en base a esto, y por supuesto que lo iba a hacer y que lo iba a capitalizar, una tremenda escena de poder y de liderazgo del propio Javier Milei dentro de la Cámara de Diputados durante la jura de los nuevos legisladores y legisladoras. Milei decidió ir presente, de cuerpo presente en un palco junto a su hermana, a la jura de los nuevos diputados y diputadas en la sesión de este miércoles. Es sin dudas el mejor momento político de Javier Milei. Así lo está entendiendo, así lo entiende la Libertad Avanza con sus internas y todo, y así lo está capitalizando. Sin embargo, sabe Javier Milei que en una Argentina siempre convulsionada, esto puede durar poco. Por eso es que van a ir por todo en estos meses. Con un veranito que puede durar solo hasta marzo. Mirá cómo se juntan metáfora y literalidad. Es el veranito de la política, va a ser durante el verano, siempre ardiente en la ciudad de Buenos Aires. Y el ir por todo es, ya lo sabemos, reforma laboral, regresiva para los trabajadores, reforma tributaria, regresiva para los sectores de menos ingresos y beneficiaria para lo más alto de la pirámide social. Van a ir por primera vez por un presupuesto, que es un presupuesto de ajuste, pero se lo van a votar. Y por primera vez la Libertad Avanza, todo indica, va a tener un presupuesto actual y no prorrogando el anterior, como viene gobernando hace 2 años. La ley de inocencia fiscal, que le llaman, para tratar de juntar más dólares y que salgan más dólares del colchón. Lo haría cualquier gobierno esto, hay que decirlo.
y la nueva ley de glaciares, que acá también hay un punto central porque esto va de la mano del RIGI, va de la mano de las inversiones que quiere el gobierno y de este proyecto esencialmente extractivista para un modelo de una Argentina en estos términos. Ahora, veamos qué hay por debajo del radar. ¿Qué hay por debajo de este gran momento de Javier Milei y de su gobierno? ¿Qué puede amenazar este veranito libertario en el mediano plazo? Es nuestra obligación hacernos esta pregunta y varias preguntas que vamos a plantear en este espacio para poner la mirada en donde pareciera que no se está poniendo. Primero, la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo, que entró en una tensa calma, que no terminó, que no menguó, que no se extinguió, y que siempre está presente, y que nunca sabés por dónde puede venir el daño, ¿no? La hermana presidencial empoderadísima, después del 26 de octubre, y Caputo por su lado, y las fuerzas del cielo que quedaron encapsulados en un rinconcito, pero que mantienen sus cajas por ahora. No crecieron, no sumaron nada, pero mantienen ese poder que venían ostentando. Otro de los frentes, otra de las cosas que hay que mirar por debajo del radar es el de la relación con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Qué pasó que Javier Milei no fue al, tal vez, la tribuna, el escenario con mayor vidriera mundial que puede tener un presidente de la nación, que es el sorteo de un mundial, al lado de Donald Trump, al lado de él, de Infantino, del jefe de la FIFA, del titular de la FIFA, con todas las miradas puestas ahí? ¿De verdad creemos que es solamente por la pelea con Tapia? Es nuestra obligación decir, mostrar, preguntar, poner en duda que eso sea tan así, tan lineal y tan simple. Para que Javier Milei se haya perdido esa escena, esa gran vidriera, algo más se está cocinando por lo bajo. Y no pareciera ser bueno para el gobierno argentino, o no pareciera ser bueno para Javier Milei. ¿Por qué después de eso Bessent además canceló una visita que tenía prevista a la Argentina? ¿Por qué Bessent ya no tuitea tanto y ya no estamos tan pendientes de los tweets del hombre fuerte del tesoro norteamericano, el trader? ¿Por qué? ¿Por qué nunca llegó la ayuda de esos 20.000 millones de dólares de los bancos norteamericanos? ¿Por qué el tesoro norteamericano no quiso salir de garante de esos bancos? ¿Qué están viendo en la macroeconomía argentina? Tal vez estén viendo que no hay acumulación de reservas como indica el Fondo Monetario Internacional y las metas que le impusieron a la Argentina y lo que le está pidiendo el propio Estados Unidos. Tal vez están viendo que Toto Caputo y Javier Milei no quieren acumular reservas porque eso les dispararía el dólar. ¿Por qué Trump y Milei todavía no firmaron el acuerdo comercial, aunque hace un mes que se anunció con bombos y platillos? Javier Milei iba a viajar a Estados Unidos en su viaje 15º para el sorteo del Mundial y de paso se hablaba de la posibilidad de la firma, finalmente, entre ambos mandatarios de este acuerdo comercial. No sucedió. ¿Qué pasó? Mientras además se mantiene en confidencialidad, y los argentinos no tenemos ni idea de lo que están negociando estos dos tipos, que claramente implica una entrega aún mayor de la República Argentina a la potencia. No caben dudas. Lo que queremos saber es el nivel de entrega, qué, cómo, cuándo. Tenemos derecho, ¿no? Hay otro frente además. Y tal vez el más decisivo que es, y nos lleva de la mano todas estas preguntas que hacemos respecto de lo que está pasando con Estados Unidos, el acuerdo comercial y el viaje de Milei y demás, a lo que está pasando en la macroeconomía y lo que está pasando en la economía de bolsillo. Aparentemente, y esto es así, aparentemente no, es así, pero al menos por ahora, eso quiero decir, vos tenés una macro calmada, ¿no?
con el dólar entre las bandas, con el riesgo país a la baja. Tal vez no todo lo que el gobierno necesita, pero mirá cómo ya le está permitiendo colocar deuda, como el bono en dólares que anunció Caputo esta semana para cubrir los vencimientos de enero, que salió a justificarlo diciendo es deuda vieja. Claro, es la misma que tomó Toto en 2018. Pero bueno, en un país con poca memoria, esto y todo, mucho más puede pasar, ¿no? Desde 2018 que la Argentina no colocaba deuda en moneda extranjera y ahora como bajaron un poco el riesgo país, lo pudieron hacer. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Cuánto va a durar una nueva corrida? ¿O hasta cuánto va a tardar, quiero decir, una nueva corrida y una nueva presión sobre el tipo de cambio con este dólar? Ojo, porque tal vez más de lo que creemos, precisamente por la ayuda del endeudamiento crónico en manos de Caputo, que ya empezó. La pregunta es ¿a qué costo? Es la otra pregunta que se desprende de estas otras preguntas, de estos otros interrogantes. ¿A qué costo? Apertura indiscriminada de importaciones, tasas altísimas, cierres de empresas, pérdida de puestos de trabajo y una pirámide social alarmante. Y aquí me quiero detener y quiero que prestes atención. El último informe del Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, no estoy hablando del Observatorio Social de Juan Grabois, o de, no sé, qué sé yo, de San José 1111. Estoy hablando de la UCA. Da cuenta de cómo hace casi 20 años se viene consolidando una Argentina desigual, con una distribución del ingreso regresiva y con un impacto que hoy vemos en una pirámide social que no conocíamos en nuestro país, que es preperonista por lo menos. El 90% de los argentinos es más pobre que hace 17 años. El 90%, o sea, casi todos somos más pobres que hace 17 años. Menos el 10% más rico que en los últimos 17 años. ¿Qué pasó? Incrementó sus ingresos. La clase media se redujo a la mitad en los últimos 17 años. Dice el informe, presta atención, textual. La estructura social actual refleja un largo proceso de fragmentación. La coexistencia de tres Argentinas poco articuladas entre sí, habla de los sectores altos, los sectores medios y los sectores bajos, diferenciadas por nivel socioeconómico, perfil cultural y vínculos con el mercado laboral. Hace 3 décadas predominaba una matriz con un 50% de clase media y alrededor, o dice clases medias, porque a su vez subfragmenta la clase media en los niveles de ingreso. Y alrededor del 20% de sectores pobres. Escuchá cómo estamos hoy. La proporción está invertida. Un 40% de clases medias y más del 30% de sectores pobres. Dice el informe, consolidando así brechas territoriales, educativas y laborales. Sin inversión sostenida en capital humano, empleo formal y productividad, esta fragmentación tiende a profundizarse, limitando la estabilidad política y la cohesión social. Y mira lo que agrega sobre la pobreza, porque este informe de la UCA además indica una baja de la pobreza, algo que obviamente festeja el gobierno de Javier Milei. Pero acá está el gran pero del propio informe de la UCA. El índice de la pobreza mejora más que el estrés económico. Algunos hogares tienen más ingresos, pero no necesariamente mayor capacidad de consumo ni menor tensión financiera. Además de, dice, la metodología de medición, sobre todo de la canasta, y de cómo se miden los ingresos. Esto es lo que se está cocinando por lo bajo desde hace años y que Milei viene a consolidar. Esta es la norma. Hace 17 años que la Argentina viene perdiendo su clase media, aumentando su base de pobreza y con un 10% muy chiquitito de la población que cada vez tiene más. Menos clase media, grandes bolsones de pobreza y solo un 7% con ingresos altos y un 3% rico.
Ese es nuestro país. Y esto es lo que empieza a consolidarse en la Argentina. Con este gobierno. Y mientras tanto, un gobierno que retrocede en derechos para las mayorías, en derechos sociales, en derechos civiles. Y cruel, que muestra cuáles son las prioridades. Gastaron en los avioncitos para que Petri se entretenga, F-16, más de 300 millones de dólares. Sale $20.000 la hora de vuelo de cada uno de los aviones. Pero no hay $1.400.000 para cumplir con la ley de emergencia en discapacidad. El 0,45% del PBI. No hay 270 millones de pesos para compensar los ingresos de los prestadores para personas con discapacidad, como indica la ley de emergencia, que no cumplen. Un ejemplo de miles. Ni hablar de la ley de emergencia pediátrica. Pero sí, hay 300 millones de dólares para los avioncitos y para el show. Que no sabemos muy bien para qué los vamos a usar. El panorama es desolador. Y hay que decirlo una y otra vez. Que se enoje quien se enoje. Que le pese a quien le pese. Pero si no hay una oposición que empiece de una vez por todas a articular una estrategia, una propuesta alternativa de verdad a esta barbarie y una decisión de volver a representar, esto no tiene vuelta atrás. Noticias hasta las 4 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Estamos en Esquina de Radio, dale.